Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Antes digo que me disponía a no hacer más vídeos ya para prepararnos. Antes pasa algo sorprendente como las imágenes que van a ver a continuación. Esto es una de las estatuas que hay de la Virgen de la Salette en Francia y llega en este vídeo subido en Instagram de la estatua llorando lágrimas, ¿vale? Llorando lágrimas. Bien, ahí lo tienen. Y este canal no es de noticias, este canal es para lanzar reflexiones en base a las noticias, no porque me guste reflexionar sobre las noticias y decir sobre los demás, sino como acto de vigilancia de los últimos tiempos y como es algo colectivo que nos atañe a todos los católicos, por eso lo comparto con ustedes. Y es que este vídeo pues es para reflexionar acerca de esta señal. ¿Qué puede significar esto? Pues básicamente que las profecías se están cumpliendo, que Roma ha perdido la fe y se ha convertido en la sede del anticristo. Es así, llámelo así. El profeta Daniel nos habla del anticristo, de las cosas, las acciones del anticristo. Las cartas de San Pablo también, Tesalonicenses, nos habla pues del anticristo, etcétera. Pero el profeta Daniel es el que dice qué es lo que hará el anticristo. Y si cogemos un poco todo lo que describe las profecías del profeta Daniel, podemos sacar una serie de acciones que son las que realizará el anticristo. Estas acciones no son otras que abolir el sacrificio perpetuo, perseguir a los santos, cambiar la ley, sentarse en el lugar de Dios y una serie de blasfemias, etcétera, que básicamente si cogemos todo ese patrón, ¿vale? Una muy importante es poner la abominación desoladora en el lugar santo. Aquí cada uno tendrá unas teorías o habrá leído un sitio u otro, pero si nos atenemos a la realidad, lo cierto es que todas esas características que aparecen en las profecías del profeta Daniel describen lo que han sido estos últimos 11 años de desdichas en la sede de Pedro. Y hay que decirlo así, porque además podemos hasta ponerle nombre. Blasfemará, decir que todas las religiones llevan a Dios. Saben ustedes que hace muy poquito tiempo, a finales de verano, lo dijo 3 veces en 3 diferentes ocasiones en menos de 2 semanas. Amén de otras cosas que ha dicho, por ejemplo, que los santos nacen y no se hacen y que eso incluye a nuestra Santísima Madre. Cambiar la ley, fiducia supplicat, amoris laetitia, perseguir a los santos, excomuniones, sin juicio, de ipso facto, sentarse el lugar de Dios, la silla de Pedro, la única cátedra instituida directamente por Dios en el mundo. Cambiar los tiempos, y es que se prevé que cambien las fechas de las fiestas para unirlas a los ortodoxos, que al final los ortodoxos no dejan de ser pues herejes, etcétera, cismáticos. Y todo eso, ¿con qué? Pues para llevarse básicamente el aplauso de todo el mundo y instaurarles así sus pactos y su visión de las cosas, o al menos tenerlos contentos para que no se conviertan en un obstáculo de su labor. También pondrá la abominación desoladora en el lugar santo, la Pachamama. Estas profecías tienen miles de años y estoy seguro, se hicieron cuando la Iglesia no existía como tal. Estas profecías están hechas en el exilio babilónico, pero sabemos que se refiere a una época donde la Iglesia ya existirá, porque es el fin de los tiempos. Y la Iglesia ya debe existir en el fin de los tiempos. Por lo tanto, desde que existe la Iglesia, nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de ponerle nombre a todas esas acciones con hechos que han pasado en la historia de la Iglesia, en la realidad de la Iglesia. Nadie. Y se lo repito si quieren. Blasfemará. Todas las religiones llevan a Dios. María no nació virgen, los santos nacen y no se hacen, y eso incluye... O sea, no se hacen, pero sino... Discúlpenme. Los santos no nacen, sino que se hacen, y es que eso incluye a María. Se sentará en el lugar de Dios, la renuncia de Benedicto.
cambiará la ley, amoris laetitia, fiducia supplicat, pondrá la abominación desoladora en el lugar santo, la Pachamama. Como ven, hay ejemplos tangibles para todo. Por eso debemos pensar que estamos en el fin de los tiempos. Y es que es un dogma de fe, es un dogma de fe. Y lo que nos dice la Escritura son que hay tres señales que deben aparecer para saber que estamos al final de los tiempos. La primera, que el Evangelio llegue a todo el planeta, eso ya ha pasado. La segunda, que suceda la gran apostasía, el orden cristiano desaparecido. Y la tercera, la aparición del anticristo. Bueno, tenemos a alguien que ha hecho unas acciones que es la primera vez en la historia de la Iglesia que suceden todas a la vez en un lapso muy corto de tiempo, que son 11 años, y todas ellas se parecen tal cual a lo que está predicho. La marca de la bestia. Bueno, acuérdense de aquello que era un acto de amor. Bueno, será, no será, pero lo cierto es que nunca en la historia de la Iglesia, y sobre todo después de las dos primeras señales, ha aparecido un personaje que reúna todas esas acciones que además han supuesto los principales escándalos de estos últimos años. Por eso quizás llora Nuestra Señora en la Salet, porque con el jubileo de que el año que viene, ¿vale? Aquel jubileo, acuérdense lo que decían, estarán como los días de Noé, de fiesta, de jubileo, ¿eh? Y la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Será como los días de Noé. Pero aparte, acuérdense de cuando este hombre subió a la silla de Pedro. El día 13 del mes 3 del año 13, Apocalipsis 13:13. El falso profeta hará descender fuego del cielo en presencia de los hombres. Algunos dicen, tirará rayos o tendrá superpoderes. Pero ¿qué tal si nos vamos a Génesis 13:13? ¿Qué dice Génesis 13:13? Búsquenlo. Dios hizo bajar fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra porque los hombres eran en sobremanera malos contra Dios. Quizás hay una relación aquí. Quizás ese hacer bajar fuego del cielo es que provoca la ira de Dios. ¿Y qué pecado? ¿Qué pecado clama al cielo y provoca la ira de Dios? Precisamente el de Sodoma y Gomorra, que es el que se está promocionando especialmente desde que Benedicto XVI murió y que se va a enarbolar por alto el año que viene, si Dios lo permite que lleguemos hasta entonces, con el jubileo, cuyo logo está hecho por un artista que también está metido en el mundo LGTB. Y es así, es así. Y ahí lo tienen, en toda su cara. Y por eso nuestra madre llora. Fíjense además que cuando apareció la abominación desoladora en el lugar santo, la Pachamama en el Vaticano, se apareció Nuestra Señora de Akita, 40 años después, para decir que hiciéramos penitencia y que fuéramos como niños. ¿Por qué como niños? Porque el reino viene, es la venida de Cristo. Y eso es lo que dice nuestro Señor, el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Que hiciéramos penitencia y rezáramos el rosario penitente, el mismo día que la Pachamama estaba en el Vaticano. Esto apareció en Akita, unas apariciones que justo el día, o no sé si fue el día antes o el día después, que hace un año apareció esa monstruosidad de fiducia supplicat, esa blasfemia de fiducia supplicat, se desvelaba que había un diario que el director espiritual de Sor Agnes, la vidente de Akita, había tenido, y que lo traducían del japonés, donde se leía que habría un papa que como Judas entregaría a la iglesia a manos del enemigo, y lo llama así, no yo, sino ellos, en Akita, un papa anticristo. El anticristo. El anticristo se hace pasar por el cordero, pero es el cordero con boca de dragón. ¿Y qué ha sido el discurso de Bergoglio, sino todos estos años el discurso del dragón que mezcla la verdad con la mentira para hacernos caer? Para hacernos caer. El problema no es que diga 20 verdades, sino 5 mentiras espantosas. Ese es el problema. Y muchos, sin embargo, se aferran y nos llaman locos y nos tiran piedras a aquellos que señalamos las mentiras y se quieren quedar con las verdades, dejándolo hacer. Y ese es el problema. Akita, año 2019, 40 años después, se revela. Después se revela también ese diario donde se llama al Papa Anticristo, que está también en la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Ya tenemos dos de las principales apariciones unidas en una misma cosa. Pero hace 2 años más o menos, en noviembre del año 2022, también
una imagen de Nuestra Señora en Garabandal, parece que lloró también. Fíjense ustedes, un poco antes de la muerte de Benedicto XVI. Un mes antes de la muerte de Benedicto XVI. Un mes antes. Esto no pasa por casualidad. Y les aseguraría 100% que el castigo ya está preparado. Y ya viene. Y va a ser pronto y rápido. Acordaos de la Torre de Babel, cómo nuestro Señor no permite que la terminen. Quizás nuestro Señor va a actuar antes de que llegue ese jubileo, que ya asoma con los colores del arco iris del demonio, no el arco iris real. Y es todo lo que queda. Es todo lo que queda. Por pensar, por decir, por hacer. Prepárense para eso que viene. Porque viene. Y viene pronto. Y quizás como la higuera nos acercamos a un año después, en apenas 13 días se cumple un año de Fiducia Supplicat. Y quizás es eso de la higuera. La higuera no da fruto, córtala. Espérate un año, ponle abono, ponle un cerco alrededor, riégala y si no da fruto, entonces sí, la tiras al fuego. Quizás por eso Nuestra Señora llora. Como lloró un mes antes en Garabandal, un mes antes de la muerte de Benedicto, tienen el vídeo en este canal de noviembre del 22, igual llora ahora 13 días antes de que se cumpla un año de esa monstruosidad de Fiducia Supplicat que clama al cielo el mismo pecado de Sodoma y quizás sea lo que provoque la ira de Dios, cumpliéndose así lo del falso profeta que hace bajar el fuego del cielo porque provoca la ira de nuestro Señor, promocionando como verdadero un pecado que clama al cielo. Y vemos como la señora en la Salet lloró el día 8, fiesta de la Inmaculada, que además apareció Bergoglio con un cardenal en el cuello como si ella le hubiera pisado la cabeza a la serpiente, y también cuando se nombra cardenal a Daniel Radcliffe, este clérigo del Averno, que dice que los actos contra natura son actos eucarísticos también, o algo semejante porque no quiero pararme a los detalles. Es la iglesia del anticristo, es la iglesia sinodal, ya no católica, sinodal, una iglesia en un vórtice que no para de girar hasta el fin, que no hace otra cosa que representar en ese haga el lío descendente la caída de Satanás al infierno. Lo digo y lo diré, solo haré vídeos con cosas extremadamente urgentes, pero el problema es que en cuestión de días se están cumpliendo cosas extremadamente urgentes. Cuídense, prepárense de todo punto y en lo que en su mano esté, porque esto ya viene, y esto es real. Cristo viene.